que serían por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, de vía aérea superior tenemos las infecciones más frecuentes que tiene el humano, que son los resfriados comunes. De hecho, actualmente un adulto tiene entre 3 y 5 resfriados comunes al año, y un niño puede llegar a tener hasta 9 resfriados al año, y eso considerarse, dentro de lo que cabe, normal. ¿Okay? Además de que incluye nariz, como sería el resfriado común, también están los senos paranasales, la faringe y la laringe. Y luego tenemos de vía aérea inferior, que incluiría tráquea, bronquios y pulmón. ¿Okay? Entonces, como les comenté, es la infección o la enfermedad infecciosa más frecuente que ocurre. Son más frecuentes durante los meses fríos, y eso afecta sobre todo a los países de 4 estaciones. A nosotros nos afecta poco esos cambios, pero en los países de 4 estaciones, durante el invierno, en esos meses de mucho frío, hay alta incidencia de infecciones respiratorias y altas complicaciones por esas infecciones respiratorias que a nosotros en el Caribe no nos afecta mucho, ¿no? Y como les comenté, los episodios anuales son frecuentes y en niños todavía más. De todos, el más frecuente es el resfriado común. Luego de los de vía aérea superior le sigue en frecuencia la sinusitis, la faringitis o amigdalitis, y por último la laringitis, que de todas serían las menos frecuentes. Aquí habrían un par más que son para niños, pero como no estamos en pediatría, ni yo tampoco soy pediatra, no se las incluyo en la clase, pero es importante tener en cuenta en pequeños, sobre todo bronquiolitis y croup, que serían las otras dos que pudiesen tener algo de frecuencia en vía aérea superior. ¿Cómo se transmiten estas infecciones de vía aérea superior? Tienes las de contacto directo y las de contacto indirecto. Entonces nos vamos a fijar en esta parte primero del contacto directo. Tienes gotas grandes y gotas pequeñas que se expulsan cuando hablas, cuando toses, cuando estornudas, cuando gritas aún más. Y de esas entran en la vía aérea del que está sano en ese momento y se contagia por esas gotas inhaladas. Las gotas grandes tienden a quedarse en la vía aérea superior. Las más pequeñitas se van hacia vía aérea inferior porque evaden todas esas barreras iniciales. Adicionalmente, por contacto directo, tocamos la mano del que está enfermo y que está estornudando y tocándose constantemente, le tocamos la mano porque lo saludamos y luego nos tocamos la cara nosotros, nos contagiamos también por esa vía, porque los virus, que sería la causa más frecuente, al entrar en contacto con nuestras mucosas, producen el proceso infeccioso. Igual, con objetos, en algunos casos también podría ocurrir, teléfonos celulares, objetos que tomaste en casa, al agarrarlos igual y llevarte las manos a la cara, puedes producir el contagio. Y por ahí van un poco los que son de forma indirecta, por fómites, que serían esos objetos que están contaminados con los virus, y luego tocarse la cara con esa mano que tocó el objeto lleno de virus, o estas aerosoles, que son las goticas más pequeñas que se producen al hablar, estornudar, toser, que pudiesen quedarse un tiempo más suspendidas en el aire, y cuando entra alguien a esa habitación sin que necesariamente esté la persona infectada, se pueden inhalar y pueden producir el contagio. Esto varía con los virus. ¿Se acuerdan al inicio de la pandemia de COVID, en donde nos decían todo lo que llegue a la casa lo lavan, las bolsas, las cosas del mercado, etc.? Luego se vio que con COVID no es tan importante el contagio por fómites. A pesar de que el virus estaba en las superficies, el contacto con esas superficies luego de forma indirecta no producía mayor infección, sino era más el contacto directo en lugares cerrados, muchas personas, o contacto directo con familiares. Pero hay otros virus respiratorios muy frecuentes, como puede ser los rinovirus, adenovirus, etcétera, que sí tienen un poco más de influencia en este tipo de infección. Muy bien. Usualmente tienen un periodo de incubación que son más o menos desde el 1 al 3 días después de la exposición, y usualmente no tiene síntomas en esos primeros días, pero sí contagia. Otro fenómeno que vimos con frecuencia con COVID, que alguien sin síntomas inicialmente podía eventualmente contagiar a otras personas y luego a los 3 días empezaba a desarrollar la sintomatología. Los síntomas usualmente son autolimitados, duran entre 7 a 10 días, con una resolución espontánea en la gran mayoría de los casos. Tenemos algunos factores predisponentes y factores de riesgo, como por ejemplo tener rinoconjuntivitis alérgica, tener las mucosas inflamadas constantemente por alergias, tienen, digamos que un espacio que favorece la adhesión de esos virus y producir con más frecuencia infecciones virales. Septum nasal desviado también puede ser por inmunodeficiencias que predisponen a cualquier tipo de infección, el uso de cocaína por lesiones también de la mucosa nasal, el tabaquismo, y tener viajes recientes frecuentes por el contacto con otros virus de otros países que hacen que tengas mayor incidencia de las infecciones. La mayoría van a ser virus,
de vía aérea superior, excepto algunos casos que ya vamos a mencionar. Dentro de los virus hay una lista muy larga, los más frecuentes, rinovirus, coronavirus, donde estuvo también el SARS-CoV-2, pero el coronavirus tiene muchísimo tiempo rodando con nosotros y usualmente produce resfriado común. Esta variante de SARS-CoV-2 es la que nos dio la pandemia de COVID, pero no todos los coronavirus son iguales. Adenovirus, virus Coxsackie, influenza, que es el que propiamente llamamos gripe, lo demás son resfriados comunes, la gripe es por influenza específicamente, parainfluenza, metaneumovirus y virus sincitial respiratorio. También hay bacterias que producen infecciones de vía aérea superior, pues sí, sobre todo para faringitis, lo más frecuente los estreptococos del grupo A. Neisseria gonorrea también podría ser una causa, sobre todo en niños, por el paso por el canal del parto. Corynebacterium difteria, clamidia, micoplasma y estos últimos tres, excepto la Bordetella pertussis, son sobre todo productores de neumonía, pero que eventualmente pudiesen causar, por ejemplo, sinusitis. El Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Bordetella pertussis, que nos causaría la pesferina, que con la vacunación masiva y temprana, pues ha disminuido de forma importante su prevalencia. Entonces, tenemos inicialmente una infección viral en la mayoría de los que son de vía aérea superior. Dentro de esa infección viral, alteramos la microbiota habitual de vía aérea superior, incrementa sobre todo la adhesión bacteriana, reduce el aclarado mucociliar, que es una importante barrera de protección para otros procesos infecciosos, y se reduce la fagocitosis. Y son estos cuatro elementos los que eventualmente en algunos pacientes pueden producir una infección bacteriana secundaria. Es decir, aquel proceso viral que dura más de 7 a 10 días, que no resuelve o no va disminuyendo síntomas y que más bien hace persistencia y empeoramiento. Pudiese ser una infección bacteriana secundaria de ese proceso viral inicial. Ok, esto estoy segura que lo saben porque todos hemos tenido resfriados comunes. Usualmente son síntomas predominantemente nasales, porque la infección predominantemente es aquí arriba con algo de afectación de faringe, pero muy discreta. Entonces tienes congestión nasal, puedes tener rinorrea, en principio hielina, agüita, que es predominantemente por vasodilatación, y por esa vasodilatación y permeabilidad aumentada de los vasos sale lo que sería el contenido de plasma, que es el agüita inicial transparente. Pero eventualmente el proceso inflamatorio puede generar una rinorrea mucopurulenta. Estornudos, odinofagia, halitosis por el proceso infeccioso generan mal olor en boca y nariz, y tos, sobre todo por la caída de secreción hacia la faringe posterior que produce cosquilleo y genera la tos. De los signos, usualmente no hay fiebre alta, si tienen es alguna hipertermia que sería febrícula, no llega a ser propiamente fiebre, voz nasal por la obstrucción nasal y la mucosa nasal inflamada, sería lo que mayormente encontraríamos. La sinusitis, en este caso, la gran mayoría de las sinusitis sí son bacterianas. ¿No hay sinusitis virales? Claro que hay, sí pueden haber porque en todo el proceso nasal inflamatorio puedes igual obstruir lo que sería el drenaje de senos paranasales y producir eventualmente acumulación de moco. Pero digamos que predominantemente en este caso son de origen bacteriano. ¿Cuáles son los síntomas? Usualmente hay dolor unilateral facial. Cuando vean lo que sería el examen físico, estos puntos se pueden presionar en los pacientes con sinusitis y generan dolor. El punto frontal, un punto que está en este ángulo de la órbita que también puede producir dolor, y un punto maxilar superior. Si esa presión produce dolor, lo que está reflejando es el proceso inflamatorio dentro de los senos paranasales. El paciente usualmente refiere dolor de cabeza y ese dolor de cabeza empeora cuando agacha la cara, hace más presión en cara y genera aún más dolor. Y la rinorrea suele ser mucopurulenta por el drenaje de toda esta secreción a la parte nasal. Como les dije, el dolor en los senos paranasales afectados. La faringitis se caracteriza predominantemente por tener odinofagia y difagia, puede tener fiebre un poco más alta, la gran mayoría de ellas son virales, pero eventualmente pueden tener faringitis bacteriana por estreptococo del grupo A. Halitosis, rinorrea también, y de los signos podemos ver eritema y el exudado faríngeo, que es lo clásico, petequias palatinas, eventualmente pudiesen aparecer, adenopatías cervicales como respuesta inflamatoria a lo que sería la inflamación en faringe, el rash escarlatiforme, que si bien no es muy frecuente, nos indica que la causa es el estreptococo del grupo A, Streptococcus pyogenes, ese rash que ya vamos a ver en una imagen.
hipertrofia tonsilar y vesículas o úlceras faríngeas o palatinas, que también les tengo una imagen ahorita, que nos orienta hacia la causa del virus Coxsackie. Entonces, esto es una faringitis probablemente viral, en donde se ve enrojecimiento e irritación de la mucosa faríngea. Esta de aquí arriba vemos una gran hipertrofia de las amígdalas con eritema y un importante exudado mucopurulento que nos orienta, no siempre, pero nos orienta hacia una posible causa bacteriana. Este es el rash escarlatiforme que les comenté, característico de las infecciones por Streptococcus pyogenes, sin embargo no siempre aparece. Y estas son las vesículas que cuando rompen y drenan el material dejan úlceras que son características del virus Coxsackie. Entonces hay algunos hallazgos al examen físico que nos pueden orientar en la etiología. Y por último la laringitis, que sería la inflamación de las cuerdas vocales principalmente. Esa inflamación de las cuerdas vocales da el síntoma principal de la laringitis, que sería la difonía. Paciente que se queda ronco tiene laringitis y en su gran mayoría son virales. ¿Okay? Difonía o afonía, pueden tener tos seca, igualodinofagia, disfagia o halitosis, y de los signos tienen fiebre, adenopatías cervicales. Si la inflamación es muy importante, disminuyen el espacio para el paso de aire, con lo cual pueden producir un estridor inflamatorio y tiende a confundirle con por ejemplo, el edema de glotis, que sería una emergencia, y pueden tener taquipnea. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las infecciones respiratorias altas? Clínico principalmente, no necesitamos mayor cosa. ¿En cuáles vamos a pedir hisopado? Cuando tenemos pacientes con factores de riesgo y queremos saber sobre todo los dos virus que pueden tener tratamiento, que son influenza y SARS-CoV-2. Tienen antivirales específicos. Entonces, en pacientes con factores de riesgo, porque son edad avanzada o tienen enfermedades concomitantes, debilitantes, en estos casos pedimos el hisopado, detectamos cuál es el virus causal, sobre todo en los primeros días, y podemos dar terapia específica para el virus. Cuando sospechamos del Streptococcus del grupo A, en países del primer mundo se detecta por hisopado en forma de PCR rápido, de manera de tener de forma rápida la indicación del antibiótico y evitar el uso excesivo de antibióticos en los que realmente son causa viral. Y cuando sospechamos ya una enfermedad un poco más sistémica, como la mononucleosis infecciosa, donde la faringitis puede ser una expresión, y la Bordetella pertussis en casos de tos perruna, en pacientes sobre todo no vacunados, que pudiésemos sospecharla también y tiene tratamiento específico. La gran mayoría, les dije, se resuelve solas, a los 10 días ya terminan de pasar sin mayor tratamiento. De hecho, eso de las gripes mal curadas es mentira, porque las gripes se curan solas, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene un resfriado común, eso va a pasar solo, y lo que puedes hacer es aliviarle los síntomas al paciente. Acetaminofén para disminuir fiebre, para disminuir malestar, puedes utilizar ibuprofeno cuando hay mucha inflamación, algún AINE, pero en general pasan solos. Es una conducta frecuente utilizar antialérgicos. Los antialérgicos que son como la loratadina o la cefiricina, que son específicos, no tienen ningún efecto para los procesos respiratorios altos virales. Los que sí pueden tener cierto efecto son los más viejos, los más inespecíficos, que son los que contienen los antigripales, ¿okay? Como Teragrip, cualquiera de esos, tienen combinación de acetaminofén con un antialérgico no selectivo que da mucho sueño y da mucha hambre, pero que tiende a calmar un poco la sintomatología en los que son muy intensos, ¿okay? Pero de que necesiten eso para resolverlo, no, es para aliviar sintomatología, no necesitan ningún tratamiento específico, excepto en los que les comenté. Causas bacterianas, como la sinusitis o las faringitis por el Streptococcus del grupo A, ya te voy a dar la palabra, o las infecciones virales por influenza o SARS-CoV-2 en los pacientes que tengan factores de riesgo que pudiese prevenir la progresión a un proceso inflamatorio respiratorio bajo. Cuéntame. No, claro que se usa, alternativas hay, sí. Quinolonas, por ejemplo, cefalosporinas para el que no tiene reacción cruzada, puedes utilizar macrólidos, hay otras alternativas para utilizar. Lo de elección son las penicilinas, sin duda, pero hay alternativas para los que no pueden utilizar. Muy bien, entonces las complicaciones, por ejemplo, pacientes asmáticos o con EPOC, es que hagan exacerbaciones de su enfermedad de base, pueden generar otitis media por la comunicación por trompa de Eustaquio, pudiesen pasar virus o bacterias dependiendo de la causa y generar también otitis. Bronquitis o neumonía por la migración de todos esos microorganismos a vía aérea inferior.
Osteomelitis, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, sinusitis no tratadas, bacterianas, que empiezan a penetrar en la estructura ósea y generan también osteomelitis. Sepsis, en los casos más graves, meningitis o abscesos intracraneales, también como consecuencia de infecciones bacterianas no tratadas. Y la fiebre reumática, que es sobre todo por el estreptococo del grupo A. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen de acá, que ya no tiene forma de amígdala, sino que incluso mueve la úvula para hacia un lado. Esto es un absceso periamigdalino. Y en este caso tenemos una sinusitis que ya comenzó a destruir la estructura. Esta es una imagen de tomografía. Comenzó a destruir la estructura ósea y penetró la órbita ocular. Fíjense cómo está aquí lo que sería ojo y todo lo que sería la órbita. Esto penetró y produjo una infección en la parte interna. Con lo cual, si bien la mayoría resuelve sola, pues eventualmente pueden tener complicaciones en algunos casos no tratados adecuadamente cuando son de origen bacteriano. Quizás lo más importante de las infecciones respiratorias altas es la prevención, y para eso tenemos lavado de manos, la vacunación tenemos para influenza, tenemos para COVID, tenemos para virus sincitial respiratorio, no en Venezuela, en otros países. Tenemos para la parte bacteriana, para Bordetella pertussis, por ejemplo, para el neumococo cuando veamos neumonía. Entonces hay una serie de prevención por vacunación que nos ayuda a reducir la incidencia de estas afecciones, y el uso de mascarillas, sobre todo cuando estemos en periodos de pandemia como la que tuvimos, en lugares cerrados con mucha gente. ¿Alguna duda de infección respiratoria alta? ¿No? Sí. ¿Sí? Al principio no me quedó muy claro cuando habló lo de infecciones secundarias. O sea, creo que estaba hablando de gripe o resfriado común y después puso infecciones secundarias. O sea, pues son dos infecciones... Entiendo lo que me dices. Sí, que las infecciones virales pueden predisponer a que haya una sobreinfección bacteriana secundaria. Todas las alteraciones que produce el virus en la mucosa nasal y faríngea puede predisponer en algunos sujetos que posteriormente las bacterias se alojen y crezcan, con lo cual sería una infección bacteriana secundaria. Y eso lo debe sospechar cuando ya pasaron esos 7-10 días que debe ir resolviendo el proceso viral y no ha resuelto realmente, sino que han empeorado los síntomas. ¿Ok? Gracias. Ok. Entonces vamos a hablar de lo que serían las infecciones de vía aérea inferior. Principalmente de dos, las bronquitis agudas y las neumonías adquiridas en la comunidad. La bronquitis aguda es una inflamación del árbol traqueobronquial, sobre todo en pacientes que no tengan infección o afección respiratoria previa. ¿Por qué es importante este último concepto? Porque si yo tengo un paciente con asma y tiene inflamación de la vía bronquial, es una crisis de asma. O si tengo un paciente con EPOC y tiene inflamación de la vía bronquial, es una exacerbación de EPOC. Si yo tengo un paciente con bronquiectasias, que son dilataciones patológicas de los bronquios, y tiene una inflamación de esa vía bronquial, son sobreinfección de las bronquiectasias. Entonces, para yo decir que es una bronquitis aguda, tiene que ser un paciente previamente sano desde el punto de vista respiratorio. No puede haber ninguna patología previa pulmonar. En esos casos, cuando se inflama la vía aérea a nivel bronquial sin afectar parénquimas, es que puedo llamarlo una bronquitis aguda. Como les dije, si hubiese patología sería una exacerbación. Entonces, de las bronquitis agudas, la mayoría de ellas también son virales, con lo cual no necesitarían, en un 95% no necesitarían antibióticos. ¿Okay? Rinovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, virus sincitial respiratorio principalmente. Y del 1 al 10% más o menos es que pudiesen tener causa bacteriana, como el Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae, Bordetella pertussis y el Streptococcus pneumoniae. Pudiésemos tener causas no infecciosas como la contaminación ambiental, los alérgenos o los irritantes, que también pudiesen causar inflamación de la vía aérea. La bronquitis aguda, ¿cómo se presenta? Principalmente lo que produce es tos. Esa tos puede tener expectoración, la expectoración puede ser mucopurulenta, puede ser blanquecina. Y lo importante es que esa tos, a pesar de que demos tratamiento, el que queramos, puede durar 4 semanas aproximadamente. Es decir, la inflamación bronquial tiende a resolver de manera lenta. Como les comenté, la mayoría son virus y resuelven rápidamente, 7-10 días, pero la tos persiste hasta 4 semanas. Pueden tener dolor torácico por la tos constante que produce contractura muscular frecuente. El pulmón no duele, es importante saber eso, que dicen a veces que les duele el pulmón no duele. Duele la pleura, duelen los músculos torácicos. Entonces, por tos constante puede producir dolor.
se produce fiebre con frecuencia, síntomas de resfriado común, porque como les comenté son los mismos virus de vía aérea superior que usualmente progresan a inflamar vía aérea inferior. Entonces tiene también síntomas de resfriado común. Y esto de acá es una de las cosas más importantes. Sus signos vitales tienden a estar normal y esto es un factor importante para diferenciarlo de las neumonías, en donde sí hay aumento de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. Podemos encontrar sibilantes y roncus a la auscultación porque hay moco dentro de la vía aérea y ese moco que obstruye parcialmente el paso de aire puede producir los sibilantes, ese silbido al paso del aire, o roncus, que es por la movilización gruesa de esa secreción, como cuando hay tos con flema, ¿sí? Y lo más importante del examen físico es descartar que no haya ni neumonía ni sinusitis, porque serían dos indicaciones un poco más claras de antibiótico terapia. Las bronquitis, principalmente virales, descartamos las causas en las que tendríamos que dar antibióticos. Los paraclínicos los pedimos para descartar las otras causas principalmente, pero podemos encontrar algunas alteraciones. Por ejemplo, podemos ver leucocitosis en un 20% de los casos. Podemos hacer reacción en cadena polimerasa de hisopado nasal para descartar influenza o Bordetella pertussis. Y si hacemos rayos X de tórax, la rayos X de tórax debe estar normal. Las bronquitis no se ven en rayos X, se ven clínicamente. Los bronquios en las rayos X se ven llenos de aire y la cantidad de moco que puedan tener dentro es muy difícil de observar en una rayos X, con lo cual no se diagnostica bronquitis por rayos X, lo que hacen es descartar neumonía en una rayos X. ¿Sí me explico, verdad? Okay. Y podemos hacerle una espirometría y podemos detectar un patrón obstructivo hasta en un 40% de los casos, precisamente porque la vía aérea puede estar obstruida por moco, por secreción y puede haber algo de hiperreactividad inicial. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínico principalmente, excluimos otras causas que necesiten antibióticos y que no tengan enfermedad respiratoria previa, porque si no lo llamaríamos exacerbación de esa enfermedad respiratoria. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la neumonía adquirida en la comunidad. Muy bien, es una infección microbiana que ya afecta propiamente el parénquima pulmonar. Ya la infección no se quedó en el bronquio, sino que llegó a alvéolos, y de los alvéolos empezó a afectar todo el parénquima pulmonar, incluyendo su intersticio. Altera la función alveolar normal. Entonces, al tener un exudado inflamatorio dentro del alvéolo, no puedo hacer intercambio de oxígeno y de CO2, con lo cual aquí sí empiezo a tener alteraciones de frecuencia cardíaca, respiratoria o de oxigenación en sangre. Entonces empiezo a ver otras alteraciones que con las bronquitis no tenía. Y lo más importante en una neumonía es que debemos ver una nueva opacidad radiológica. No podemos diagnosticar neumonía si no hay una nueva imagen pulmonar, ¿sí? Algunos factores de riesgo en edades avanzadas y edades iniciales también. La presencia de comorbilidades, diabetes, HIV, EPOC, asma, todos esos predisponen eventualmente a tener neumonías. El invierno es de los que más afecta a sobre todo las edades avanzadas. Los cambios de clima hacen que sean más predisponentes a las infecciones, sobre todo porque las defensas del organismo disminuyen aún más con el frío que hay externo, y puede haber algo que no está muy claro en un aumento de la replicación de los microorganismos. El cáncer o el trasplante por la inmunosupresión, y los pacientes con deterioro neurológico que pudiesen tener microaspiraciones y producir un aumento también de la cantidad de neumonías. En este caso, las causas más frecuentes de neumonías son bacterianas y el agente principal es el neumococo, es decir, el Streptococcus pneumoniae. Sigue en frecuencia el Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Staphylococcus aureus de la comunidad, que usualmente no es meticilino resistente, Moraxella catarrhalis y Chlamydophila pneumoniae. Son los más frecuentes de agentes de la comunidad que produzcan neumonía. Pueden haber virus, claro, lo vimos mucho, ¿no? Sobre todo con COVID, neumonía por COVID. En estos casos son pacientes con factores de riesgo que los predisponen a que progrese de una infección de vía aérea superior a producir una neumonía viral. El otro en frecuencia que puede producir neumonías virales es la influenza también. Ok, ¿cuáles son las características clínicas? Principalmente tos. Esa tos tiene expectoración y la expectoración tiende a ser mucopurulenta. El paciente puede presentar disnea porque les comenté que al ocuparse los alvéolos con exudado inflamatorio alteran el intercambio gaseoso y eso produce disnea. Dolor pleurítico,
porque en este caso pudiese estar afectando un poco lo que sería la pleura visceral y parietal, y eso sí produciría dolor. Síntomas generales: fiebre, malestar general, debilidad generalizada, hiporexia. Síntomas neurológicos: cuando ya es una neumonía grave, en donde el paciente empieza a tener somnolencia o estupor. Y lo encontramos al examen físico, que sé que no han visto examen físico todavía. Tenemos 4 elementos principales en el examen físico, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Cuando vemos un paciente con neumonía, lo que tiende a tener son signos de dificultad respiratoria. Tiene aumento del uso de musculatura accesoria, que sería, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, los músculos intercostales. Puede tener cierta vibración de esos músculos intercostales. Pudiese tener aleteo nasal en el intento de respirar más rápido. Vamos a ver incremento de la frecuencia respiratoria. Luego, en la palpación, vamos a medir 2 cosas principales. ¿Tienes una duda? Cuéntame. Entre la bronquitis y la neumonía, ¿cuál de las dos es como más complicada? La neumonía, sin duda. Sí, sin duda. Ok. Muy bien. Entonces, a la palpación podemos ver la expansibilidad torácica y la transmisión de las vibraciones vocales a la palpación del tórax. La expansibilidad, cuando nosotros medimos que el paciente toma aire y lo bota, en el área de la neumonía va a estar un poco disminuida con respecto al otro, porque el pulmón no se distiende completamente porque tiene el área de consolidación. Si la neumonía es muy pequeña, probablemente no vamos a encontrar alteración, pero si hay un bloque de neumonía grande, ese hemitórax se va a distender poco con respecto a lo que distiende el otro. ¿Okay? Adicionalmente, cuando palpemos la vibración vocal, que le ponemos la mano en el tórax al paciente y le pedimos que diga 33 o ferrocarril o cualquier palabra que tenga muchas R para que vibre bastante, vamos a sentir que esa vibración se transmite más. Porque el sonido, esa vibración, se transmite más a través del sólido que del aire, en este caso, como sería el pulmón normal. No me queda claro, ¿la neumonía puede ser unilateral? Sí, puede ser un pequeño foco en uno de los lóbulos, o puede ser el pulmón completo, o pueden ser los 2 pulmones completos. ¿Sí? Depende de qué tan grande sea el proceso infeccioso. Puede ser desde muy pequeñito, a veces casi imperceptible, si no en tomografía, hasta todo el pulmón. ¿Okay? Cuando percutimos el tórax, normalmente el aire que está dentro del tórax lo escuchamos como sonoro, ¿sí? Como, bueno, cuando vean semiología lo van a precisar un poquito más. Como, ¿tienen tanque de agua en su casa? ¿Cómo saben cuánta agua tienen? ¿Se ve? ¿No lo percuten? Sí, ¿verdad? El aire es como suena el pulmón normal, lo de abajo, que es líquido, suena mate. Así suena la neumonía o el derrame pleural. Cuando lo percutes, suena mate. ¿Ok? Muy bien. Y cuando lo auscultamos, en el área donde está, vamos a encontrar los ruidos respiratorios disminuidos porque se transmiten menos porque hay líquido ocupando la vía aérea. Vamos a encontrar un sonido que son crepitantes, que es el sonido que genera el líquido dentro del alveolo, que suena como cuando uno hace así con el cabello en la oreja. Serían crepitantes. Adicionalmente, podemos escuchar broncofonía y pectoriloquia. ¿Qué es eso? Eso es similar a lo que les dije de las vibraciones vocales. Cuando el paciente habla y yo le coloco el estetoscopio, usualmente yo no entiendo lo que dice. Pero si yo tengo un área de consolidación y el paciente habla, yo lo voy a escuchar más claro porque el sonido se transmite mejor en esa área de consolidación. Entonces, cuando el paciente hable, yo voy a escuchar mejor. Eso es broncofonía. Y cuando escucho perfecto lo que dijo, es pectoriloquia. ¿Sí? Cuando hablamos, disculpe doctora, cuando hablamos del área de consolidación estamos hablando del alvéolo lleno de líquido, exacto, el área de neumonía. Okay. Sería un consolidado del parénquima, sería estos alvéolos que están llenos de aire, en vez de estar llenos de aire, están llenos de líquido en esa área. ¿Sí? Pero entonces, lo normal es no entender lo que dice el paciente mientras habla. Lo normal es que cuando tú coloques el estetoscopio no entiendas lo que dice, si lo hablas mientras estás ocultando. Si tienes una neumonía vas a entender bien lo que dice. ¿Sí? El líquido puede ser humo, líquido, sangre, agua. El líquido dentro del alvéolo, eso es un exudado inflamatorio en la neumonía. ¿Sí? Es característico de la neumonía. Característico de la neumonía. ¿Hay otras cosas que rellenan los alvéolos? Sí, pero no son neumonía. Por ejemplo, la hemorragia alveolar está llena de sangre, la proteinosis alveolar está llena de proteína, en la insuficiencia cardíaca está lleno de trasudado líquido. Igual hacen consolidaciones, pero son otras causas, no es neumonía. En la neumonía sería un exudado inflamatorio, todo ese proceso inflamatorio que acumula dentro del alveolo. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Les dije que para el diagnóstico necesito la clínica, pero necesito la imagen nueva en rayos X, o en eco o en tomografía.
Es decir, yo debo ver o en radiología o en ecografía o en tomografía que hay una imagen de consolidación pulmonar que es nueva para ese paciente. Si ese paciente tiene un tumor desde hace 3 años, yo voy a ver esa imagen igual en la tomografía. Tiene que haber una imagen nueva. ¿Ok? Y en los laboratorios pudiese ver leucocitosis, además de elevación de los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, como la velocidad de sedimentación globular, como las plaquetas, etc. Entonces aquí les traje unos ejemplos de cómo se vería una neumonía en rayos X. Ya les dije que en bronquitis no se ve nada, se ve rayos X normal. En las neumonías yo vería un área más radiopaca de lo que normalmente está. Fíjense cómo sería este campo apical y superior izquierdo normal, y fíjense el campo apical y superior derecho como se ve más blanco. Lo blanco en rayos X lo llamamos radioopacidades. Entonces hay una radioopacidad heterogénea en el campo apical y superior derecho, y adicionalmente hay otra radioopacidad un poco más homogénea en el campo inferior izquierdo, que borra un poco lo que sería el borde de la silueta cardíaca. Esto sería el mediastino, silueta cardíaca, botón aórtico, todo eso es normal. Aquí pudiesen haber otras áreas también de radioopacidades heterogéneas, con lo cual pareciera que tengo una neumonía multilobar. ¿Sí? En este caso tengo por este lóbulo, por el lóbulo superior, en el lóbulo probablemente el segmento lingular del lóbulo inferior, del lóbulo superior izquierdo. En el lateral veo que ese consolidado está por acá arriba, esto es lóbulo superior, y veo algunos de los consolidados por acá abajo. De este mismo paciente hay una tomografía. En la tomografía se ve mucho más detallado todo el parénquima pulmonar. ¿Okay? Entonces el parénquima pulmonar se ve normal así. Esto es un corte axial, el paciente está acostado con la cabeza como si estuviese para allá adentro y los pies como para acá afuera. Con lo cual eso es derecho y esto es izquierdo. En la ventana pulmonar. En la ventana pulmonar estoy viendo pulmón sano del lado izquierdo y estoy viendo el área de consolidación del lado derecho, que es el equivalente a esta imagen que estaba viendo acá. Dentro de esa área hay un signo importante que van a ver el año que viene cuando veamos neumo, que es esta lineecita oscura que está dentro de esa consolidación. Esa línea oscura es densidad aire. Eso es un bronquio que persiste lleno de aire en un área de consolidación, como este bronquio que estamos viendo aquí lleno de aire, o esta lineecita negra que estamos viendo por acá. Eso se llama broncograma aéreo. Entonces tengo un área de consolidación en el lóbulo superior derecho, más áreas de consolidación, lóbulo inferior izquierdo y lóbulo inferior derecho. Esto ya es hígado y esto es corazón. Entonces yo puedo ver la radiopacidad en rayos X, o la puedo ver en tomografía, o la pudiese ver por eco también si está contactando la pared del tórax. Normalmente yo en el eco lo que veo es un rebote de la línea pleural, que son esta reverberación de líneas que vemos acá. Esto es una costilla, otra costilla, y esto es el espacio que estoy viendo de pulmón. Como el aire no transmite bien el sonido, la onda pega de la pleura y empieza a rebotar con el transductor y me da estas imágenes pleurales posteriores. Cuando yo tengo una neumonía, ahora que tengo una consolidación, la onda de eco sí me permite pasar a través de ese espacio que estoy viendo. Y voy a ver esta imagen que estoy observando aquí, que es una imagen de tejido. Parece o simula el hígado o el vaso. Eso es lo que ocurre con la consolidación. Se hepatiza el pulmón y ves una imagen más parecida a un órgano sólido. Vemos estas líneas blanquitas que son el broncograma aéreo que vimos en los rayos X, pero que en eco se ven blancas en vez de negras. Muy bien. Entonces, una vez que diagnosticamos un paciente con neumonía, siempre es importante identificar la gravedad de esa neumonía para saber si lo podemos tratar en casa o lo tenemos que hospitalizar o tiene que ir a terapia intensiva. Entonces, primero que tenga comorbilidades, y si esas comorbilidades está descompensada, está diabético y tiene hiperglicemia de manera importante, o tiene adicionalmente un cáncer no estabilizado, tiene EPOC que está adicionalmente con mucha sintomatología por la EPOC, etc. ¿no? Que la comorbilidad esté descompensada puede ser un criterio de gravedad de la neumonía. Y luego tenemos dos escalas que son las más utilizadas, la más fácil de recordar, que es el CUR 65, y la más precisa pero más larga, que es el Pneumonia Severity Index, índice de severidad de la neumonía. El CUR 65 es lo más fácil y tienes las siglas que te recuerdan cada uno de sus parámetros, en donde la C es conciencia, es decir, que el paciente esté consciente y no tenga ni somnolencia, ni estupor, ni coma, por supuesto. La urea, medida en sangre, que si está por encima de 42 miligramos o el BUM por encima de 19, también me da un criterio de gravedad. La frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto, la tensión arterial baja por debajo de 90-60
y una edad de mayor de 65 años, que sería el 65. Entonces, conciencia, urea, frecuencia respiratoria, B de presión arterial, pero en inglés, y la edad de 65 años. Si yo tengo 0 o 1 de estos parámetros, yo lo puedo tratar en casa. Pero si ya yo tengo 2 de ellos, debo dejarlo hospitalizado, al menos en observación corta, por 48 horas, y con 3 criterios o más, debo incluso considerar terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, en algo cortico y fácil de recordar, ya yo puedo tener una idea bastante precisa de dónde debo tratar a mi paciente con neumonía. El Pneumonia Severity Index es mucho más preciso, sin duda, pero miren todos los parámetros que tienen que contar para que ustedes te saquen los números. Entonces, esto lo usamos más los neumonólogos porque es más preciso, pero termina siendo más engorroso para el que está en un ambulatorio rural, de repente, para poder tener un cálculo rápido. Sobre todo porque incluye exámenes de laboratorio, gases arteriales, etcétera, un poquito más complicado en zonas de menos recursos. Y depende del número de puntos que tengas, es que vas a tener mayor o menor probabilidad de muerte, con lo cual vas a decidir dónde lo tratarías. Y hay también unas escalas para decir que la neumonía en los pacientes hospitalizados es una neumonía grave. Y los de neumonía grave, si tienen un criterio mayor o 3 menores, tienen criterio de ingreso a terapia intensiva y de un tratamiento un poco más preciso. De los criterios mayores, con uno solo sería suficiente, por ejemplo, necesidad de ventilación mecánica o un shock séptico con uso de vasopresores, ya te habla de una neumonía grave sin necesidad de lo demás. Y de los menores, frecuencia respiratoria más de 30, una relación entre la presión arterial de oxígeno y lo que tiene de aporte de oxígeno del paciente, que sería la fracción inspirada, que esté por debajo de 250, infiltrados multilobares, como los que vimos en la rayos X anterior, que esté con confusión o desorientación, un boom alto, que tenga leucopenia. Las leucocitosis usualmente alarman mucho, pero no son criterios de hospitalización. Que tenga 30.000 glóbulos blancos, por ejemplo. Pero que tenga pocos glóbulos blancos, menos de 4.000, sí te habla de mayor gravedad de la neumonía y además de una mala respuesta del huésped a ese proceso infeccioso, con lo cual también es un criterio de gravedad. Que tenga trombocitopenia, que esté hipotérmico o que tenga hipotensión que amerite administración de líquidos a grandes cantidades para mantenerle la tensión normal. ¿En todos debemos buscar el agente etiológico de la neumonía? La respuesta es no. No a todas las neumonías le buscamos el agente etiológico. De hecho, hay tratamientos bien establecidos por las guías de terapia empírica inicial en donde el mayor porcentaje de los pacientes va a responder adecuadamente a ese tratamiento. ¿En quiénes le pido gran y cultivo de esputo? Ninguno ambulatorio, sí en los que estén hospitalizados. Los que tengan criterios de hospitalización le pido muestra de esputo, sobre todo si tienen criterios de NAC grave y si tengo sospecha de que pueda tener algún microorganismo resistente. Yo más adelante les voy a colocar cuáles son esos criterios para sospechar. Hemocultivo a ningún ambulatorio, no en todo hospitalizado, solamente en los casos en que tengan NAC grave o que tenga sospecha de microorganismo multiresistente. Antígenos urinarios para neumococos solo en NAC grave y los antígenos urinarios para legionela cuando tenga sospecha epidemiológica. La legionela se contagia por aguas contaminadas, entonces sitios con hacinamiento y con mal tratamiento de las aguas, con quizás un brote de procesos inflamatorios, de infecciosos respiratorios, pudiese ser un factor epidemiológico para sospecharlo, o en casos de neumonía grave. Cuando sospecho Staphylococcus aureus meticilino resistente, cuando tengo una infección previa demostrada por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, es decir, tuvo una neumonía hace 6 meses y le aislaron un Staphylococcus aureus meticilino resistente, infecciones cutáneas recientes o pacientes con neumonía grave, y cuando sospecho Pseudomonas aeruginosa, cuando tengo infección previa también en algún cultivo anterior de Pseudomonas, pacientes con traqueostomía, pacientes con bronquiectasias, con necesidad de ventilación mecánica invasiva o en pacientes con EPOC grave. Entonces, en estos pacientes es importante siempre pedirles cultivo de esputo, hemocultivo y los otros que les comentamos para poder determinar si hay algún microorganismo fármaco resistente y poder dar un tratamiento adecuado. Importante la prevención, vacuna para neumococo, vacuna para Bordetella pertussis, vacuna para el Haemophilus influenza, todas esas deberían tenerlos nuestros pacientes y por supuesto que no se funda porque produce mayor incidencia de infecciones respiratorias, entre otras. ¿Tienen alguna duda? ¿Los quién, perdón? Ok. Sí. Estamos hablando de faringitis, ¿tienen algo que ver?
No, usualmente esos aparecen en algunas personas que tienen factores de riesgo para desarrollarlos o quizás por higiene inadecuada, pero no necesariamente son procesos infecciosos. Cuando tú tienes una faringe y unas amígdalas inflamadas, eritematosas, más placas blanquecinas, pero son diferentes porque no son duras, son plaquitas blancas más suaves como exudatorias,